Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y ahora qué? Con la familia, Con la meditación, el trabajo, con tu energía, el matrimonio. la paternidad. Esto y muchas cosas más, nosotros también nos las hemos preguntado. Acompáñanos a descubrirlo juntos. Y esto es... ¿Y ahora qué? Hola a todos, ¿cómo están? Feliz sábado, qué gusto saludarlos y qué gusto verlos. Bienvenidos a un programa más de ¿Y ahora qué? El programa en donde descubrimos diferentes cosas de las cuales no sabemos hablar, pero sí creemos y vamos creciendo juntos y haciendo comunidad. Entonces aquí, un sábado más, espero la estén pasando bien, fin de semana, descansando y ya preparándonos para un nuevo ciclo y un nuevo año. Y esta vez, a medida que vamos cerrando el año, hemos estado platicando muchísimo en de qué deberíamos platicar, ¿no? Y cómo nos preparamos para abrir el año nuevo, cerrar este año primero y después abrir el otro. Y en general se nos venían todos estos rituales que la gente hace, ¿no? Todas estas listas de deseo y estos rituales que luego se hacen con fuego, con agua, con lo que sea. Y de repente, platicando un poquito, dijimos, vamos un poco más para atrás. Hablamos de los elementos, pero ¿qué son estos elementos? ¿Y por qué los usamos? ¿Y valen la pena o no valen la pena? ¿Son ciertos o no son ciertos? ¿Y de dónde vienen? Nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué con estos elementos? Y decidimos hacer un programa que deben hacer varios programas, es una serie, para hacerle un doble clic a cada uno de los elementos y entender cómo funcionan, qué son, si nos ayudan, si no, si están a nuestro favor y en general más o menos cómo está fluyendo el ciclo de la tierra, del agua, del aire, del fuego y así nos seguiremos, ¿no? Hay un orden natural para estos elementos, no sé si lo sabían, uno no empieza por el fuego, uno empieza por la tierra, o sea, hay un orden natural sin que esto diga que uno es superior al otro. Ahorita regresamos. De mientras, venos siguiendo en nuestras redes en @ahoraque.radio. Déjanos tus comentarios. Estamos de vuelta, perdónenme, tuve acá un problema de conexión. Seguimos probando alrededor de la casa en donde es la mejor señal y claramente esta no lo es, ¿no? Pero bueno, estamos acá, vamos creciendo, vamos juntos. Estamos platicando de los elementos. Y entonces déjenme dar una introducción a la Tierra. ¿Cuáles son y de dónde vienen? Porque más nosotros los damos por sentado y nosotros decimos, estos son los elementos, tierra, aire, fuego y agua. Los decimos aleatorio y simplemente los avanzamos. Pero si uno tomara un avión y fuera a China, los chinos te dirían que en realidad hay 5 elementos, tierra, agua, fuego, metal y madera. Entonces queremos hacer un doble clic empezando por los 4 elementos que decimos del mundo occidental para ver cómo nos funcionan a nuestro favor y cómo podemos ocuparlos mejor. Empecemos por las generalidades. Estos 4 elementos son los 4 elementos celtas. Cada grupo de conciencia, estos son aquellos grupos que de manera centenaria, desde siglos atrás, traen esta sabiduría que han ido creciendo y conservando, unos más milenaria, otros más centenaria, pero tienes a los chinos, tienes a los egipcios, tienes a los celtas, tienes a los galácticos, tienes a diferentes grupos, a los mayas, que lo que hacen es simplemente conocer la Tierra, conocer la energía, conocer el universo y plasmar esta sabiduría para enseñarnos a nosotros humanos cómo podemos mejorar y cómo podemos vivir mejor con esta energía y trabajar con esta energía.
Entonces, el grupo que más ha sido el más influyente en nuestra cultura occidental es el grupo de los celtas. Es el grupo que comienza en lo que el día de hoy es la Gran Bretaña. Comienzan ahí fuerte, empiezan a crecer, tienen a partir de un centro espiritual que está basado en Irlanda, empiezan a canalizar toda esta energía y empiezan a crecer y a partir de ahí se empiezan a expandir. Llegan al norte de España, llegan al territorio de Galicia, llegan al territorio de Santiago, llegan al norte de España y su influencia incluso llega al País Vasco y a Francia, en los cuales empiezan a crecer todavía más y de hecho los descendientes de los celtas son lo que comúnmente conocemos como los alquimistas. Aquellas personas en la Edad Media, aquellos magos en la Edad Media que buscaban transformar las cosas en oro. Claro, ya estoy hablando ahí ya de algo ya mucho más, no quiero decir desvirtuado por no meter una crítica, pero algo ya totalmente diferente. Pero lo que quiero es que entiendan esta sabiduría celta, de dónde viene, hasta dónde llega y de qué manera podemos nosotros hacer diferentes conexiones con esta cultura o identificarnos con esta cultura. Entonces, bueno, están los celtas, a ellos les debemos una gran sabiduría. Y a ellos les debemos incluso mucha influencia en la música, en la manera de meditar el día de hoy, la manera tradicional que meditamos de cierra los ojos, comienza a visualizar, comienza a proyectar estas imágenes en tu mente que te hacen tener un viaje. Todo esto viene de los celtas. En realidad, alrededor de las culturas, yo te diría que a lo mejor hay 4 culturas que están teniendo mucha influencia el día de hoy. No son solo 4, pero hay 4 culturas que están teniendo mucha influencia en nuestra actualidad. Son los celtas, los chinos budistas. Entonces ahí, por ejemplo, la manera de meditar de los chinos budistas es diferente. Es como más de cierra tus ojos y siente tu corazón y comienza a sentir tus órganos. Y es una meditación más de interiorizar, más que de proyectar. El tercero son los incas. Toda la sabiduría de los chamanes, toda la sabiduría de la Pachamama, de Inti Taita, y por ejemplo, los incas meditan más como cierran los ojos y siente el sol, siente esta energía del sol que llega y te conecta, y son meditaciones muchísimo más sensoriales. Y la cuarta es la de los mayas y los nativos americanos, toda esta parte que se extiende al norte del continente y que en realidad más bien es meditar con un propósito, ¿no? Crecer a partir de un propósito y entendiendo una perfección del universo. Entonces esas meditaciones son más de cierra los ojos y conecta con Dios, siente tu conexión con Dios, siente la presencia de Dios y entonces te hacen sentir como tú eres una pieza más de un universo mucho más grande, ¿no? Entonces, les cuento esto como breve introducción. Y pues bueno, como les digo, estas 4 culturas tienen una gran influencia en nuestra manera de vivir la espiritualidad el día de hoy. Y para los que se han sentido identificados con alguna de estas piezas de estas cuatro culturas, bueno, sabrán que el día de hoy un poquito tenemos un cóctel de todo. Y eso es una bendición. Es muy hermoso tener un poquito de cada uno y ver uno cómo va haciendo su propio cóctel, su propia piña colada, para ir creciendo e ir tomando lo mejor de cada cultura para pues, hacer de su vida un lugar mejor para vivir, un momento mejor para vivir. En fin, los celtas nos plantean que hay 4 elementos básicos de la naturaleza, y estos son tierra, agua, aire y fuego, en este orden. Y tienen su razón de ser y tienen un orden. Incluso si los suenas diferentes, se oyen raro. O sea, te digo, los 4 elementos son aire, agua, fuego y tierra. Okay. Sí, ok. Entonces, sí hay una razón de ser y simplemente lo que te dicen son estas herramientas extremadamente puras que están a tu disposición, que fueron puestas ahí por el Creador, para que tú a partir de estas herramientas te sirvan como una gran utilidad para convivir con la Tierra, para convivir con el universo.
el propósito de los elementos para los celtas no es un tema de herramientas, no es un para que tú tomes la tierra y a la hora que le eches agua y le pongas y le pongas una semilla, solito crezca. No, no es un tema de herramientas, es más un tema de pertenencia a la naturaleza. Lo que te dicen es, todo en la naturaleza es tierra, aire, agua o fuego. Todos. Y entonces, simplemente tú tienes estas herramientas con las cuales vas creciendo. Y entonces puedes decir, oye, Haikal, pero ¿son herramientas o no son herramientas? Sí lo son y no lo son. En realidad, para los celtas, no lo son. Para los celtas, los elementos simplemente son. Pero a medida que uno va trabajando con ellos, los puede tener a su disposición para que sean herramientas más elevadas o que te ayuden a crecer. Pero ¿por qué hago esta diferencia? Porque cuando uno habla de herramientas, en realidad, la herramienta da una sensación de poder, da una sensación de yo te uso a ti, yo uso al agua para crecer esto. Y en realidad los celtas lo que querían era al revés, que el agua está a nuestra disposición, pero en realidad nosotros estamos a disposición del agua. Entonces el agua es tan grande, tan abundante, tan poderosa que logra canalizar energía y nosotros seres humanos más pequeños vamos y nos acercamos al gran agua que nos permite utilizar esto, ¿no? Hago este énfasis porque en otras culturas los elementos se ven diferentes. Acá hay una gran interacción entre los elementos y nosotros. Y aunque nosotros estamos a disposición de ellos, en realidad ellos también nos sirven a nosotros y hay una relación ahí simbiótico. Así piensan los celtas. Si uno más bien se va a los incas, más bien los elementos son grandes potencias, grandes poderes que nos hacen el favor de venir a convivir con nosotros. Entonces te hablan de la madre tierra, ¿no? Que está ahí para nosotros y es muy amorosa, pero claramente en la jerarquía la madre tierra es muy superior a nosotros y nosotros nos acercamos a pedirle ayuda, ¿no? Entonces, esta relación con los elementos es altamente interesante. Y esta relación con los elementos, desde ahí es el punto de partida de cómo lo ves y cuál es la filosofía. Si se fijan, si uno extrapola este conocimiento, uno puede entender por qué a partir del conocimiento nosotros decimos, bueno, en culturas modernas nosotros cuidamos el agua, nosotros cuidamos la tierra. Y entonces hay esta sensación de superioridad que no nos ayuda, ¿por qué? Porque entra a arrogancia y entra a despilfarro, pero si uno parte de una relación simbiótica y bilateral, uno entiende por qué esto se puede extrapolar y pervertir a un área de superioridad. Mientras que, por ejemplo, los incas jamás se atreverían a decir que ellos cuidan la tierra. Al contrario, ellos dicen que ellos viven la tierra, que ellos son nutridos por la tierra. Y entonces hay un gran respeto por esta figura de autoridad, ¿no? Entonces es importante entender esta relación con los elementos para ver de dónde vienen y cómo se usan. Y entonces conforme uno va caminando, uno va teniendo estas oportunidades y va interactuando con estas características. Y cada una resuena con numerología, con un propósito, con ciertos matices de la energía, etc. Entonces, por ejemplo, la tierra es un elemento masculino, es un elemento que resuena con la energía creadora, con la energía masculina, que resuena con el número 1 y que nos conecta con nuestro ser. Nos regresa a la vitalidad, nos recuerda lo que es importante y nos permite construir. El agua, por ejemplo, en contrapolación, el agua es un elemento altamente femenino y el agua viene a resonar con el número 2. El agua sí también nutre, pero el agua nos hace entrar en contacto con nuestras emociones. Entonces, todo lo que tiene que ver con agua, en realidad tiene que ver con nuestras emociones. Y acá las personas que interactúan mucho con el agua, que incluso a través de lecturas les salen cartas de agua, etcétera, saben que de lo que estoy hablando, que estamos hablando de emociones. De ahí viene el fuego. El fuego viene de una parte de transformación. El fuego es este hijo rebelde, por así decirlo, de la tierra y el agua, del masculino y el femenino, de papá y mamá. El fuego es este hijo que se atreve a hacer las cosas diferentes. Y entonces el fuego va a ser este elemento, este agente transformador que toma una cosa y la convierte en otra. Entonces el fuego nos va a ayudar a cruzar portales más fácil. El fuego nos va a ayudar a más fácil, pero también a renacer de estas cenizas.
Entonces, fijan, todas las imágenes que a ustedes les llegan, que resuenan con el fuego, tienen este componente de transformación. Incluso cuando uno habla del Fénix, incluso cuando uno habla de la carta de la torre en el tarot, incluso cuando uno habla de la corona de Adviento, son elementos en los cuales el fuego está presente, ¿no? Uno va a la iglesia y enciende una veladora para rezar, para que mi rezo llegue con mayor intención, para que cruce estos portales, ¿no? Y esto está permeado en nuestra cultura en todos lados. Entonces van a decir, oye, Hecal, el prender una veladora es exactamente católico. Sí, los católicos también tienen estos 4 elementos muy metidos, ¿no? Entonces uno toma el agua como agua bendita para que venga esta sanación, esta protección, esta cobertura que es muy maternal, ¿no? Y en cambio usan el fuego para que la oración llegue a donde quieren que llegue. Y por último está el aire. Por último está el aire. El aire tiene un componente de ligereza y tiene un componente de elevación. Entonces, el aire es la hija. El aire es la hija que está en contacto con la vida espiritual y que entiende cómo funciona todo esto y eleva las cosas y al mismo tiempo te trae cosas de abajo. Entonces te habla de una comunión y te habla de una paz. Y por eso cuando uno piensa en una brisa, por eso cuando uno está en contacto con el aire, cuando llegan estas bocanadas de aire, o incluso cuando uno dice, ay, necesito un respiro. ¿Qué es lo que necesitas con este respiro? Permitir que entre aire para que entre la paz, para que entre la perspectiva, para que entre la comunión y continuar. Entonces, si se fijan, cada uno tiene un rol, un elemento, un rol, un propósito, un número y una manera de permitirnos interactuar mejor con este mundo. A manera de herramienta o no, no importa. No les pongamos etiquetas, simplemente usémoslos a nuestro favor. Entonces, ¿qué es lo que les propongo ahora? Vamos a trabajar con cada uno de estos. Vamos a ver cómo va la serie. Probablemente nos tome a lo mejor un par de programas. Podemos hacer tierra y agua en el siguiente capítulo. Vamos a hacerle doble clic a cada uno de estos. Vamos a meditar, vamos a sentirlos. Vamos a proponer ideas y trabajos. Vamos a entender a qué nos referimos cuando decimos energía masculina, energía femenina. A qué nos referimos cuando decimos papá, mamá, hijo e hija, ¿no? Y cómo todo esto convive dentro de nosotros, porque nosotros somos el papá y nosotros somos la mamá y nosotros somos la hija. Y entonces, ¿cómo podemos usar estos elementos? Y a manera que nos preparamos hacia final de año, entonces entendemos. Quizá la parte con la que puedo dejarlos con esta introducción es que los elementos nos ayudan a convivir con el mundo material y espiritual. Entonces, de hecho, cuando uno hace una carta y la quiere entregar a un ser que ya trascendió, cuando uno quiere deshacerse de imágenes que son muy potentes, lo que te dicen es utiliza los elementos. Entrégaselo al agua, entrégaselo al fuego, entrégaselo a la tierra, ¿no? Como que devuélvelo a la tierra y ellos van a saber qué hacer con ellos. Entonces, son estas grandes herramientas que nos comunican con Dios. ¿Suena emocionante? Para mí sí lo es. Y para mí, cuéntame más, dime más, ¿qué más podemos tener? ¿Qué onda con la tierra? ¿Qué onda con el agua? ¿Y cómo puedo crecer a partir de ella? ¿Y cuándo uso una y cuándo uso otra? Y cuándo no importa cuál use, simplemente están ahí a mi disposición. Pero bueno, vamos para adelante. Este es solamente un guiño de cosas que vienen. Y pues bueno, les voy a dejar 5 cosas baja con los elementos. El primero, no te pelees con tu, no los veas como superiores, inferiores, jerárquicos, herramientas o abusos. Simplemente reconoce que existen y velos como agentes que te permiten a ti crecer. Están ahí para ayudarte a crecer y al mismo tiempo tú estás ahí como parte de una propuesta más grande y de una conexión metafísica. Número 2. A final de cuentas, los elementos son estos agentes que nos ayudan a cruzar portales. Entonces, tampoco quieras tener toda la verdad y la certeza. Aquí no hay errores, solamente déjate sentir. Y si en este momento de tu vida te conectas más con el fuego que con el agua, está bien, se vale. Utiliza el fuego en lugar del agua y ya vendrán el agua. Fluye, no te pelees. Número 3. En realidad sí hay un propósito para cada elemento.
Y conocerlos te permite utilizarlos al máximo y permitirte aprender más de ellos. El día de hoy, en esta semana, te invito a que medites con los elementos. Simplemente cierra tus ojos y déjate sentir. Y pide a los ángeles que te ayuden a sentir a estos elementos en tu vida y observa qué meditaciones hay para ti y cómo te sientes con cada... Número 4. En realidad no hay una versión absoluta. Aprendemos que están los celtas, que nos han inspirado muchísimo en nuestra cultura actual, en nuestra cultura occidental, pero hay muchas maneras de convivir con los elementos. Y vemos que al mismo tiempo no hay una sola verdad, pero sí la hay. Todos buscamos crecer espiritualmente y todos buscamos conectar con este universo creador. No importa si el de enfrente tiene otra versión de un libro que es bastante parecido. En el fondo es el mismo libro y crecemos juntos. Y el número 5, empecemos a sentir la tierra, ¿no? Empecemos a trabajar con esta primera parte y les dejo el comercial para vernos el próximo sábado y comenzar a trabajar con la tierra. Te pido que te sientas descalzo, ponte descalzo y comienza a sentir la tierra. ¿Qué te viene a la mente cuando te llega la palabra tierra? ¿De qué estás hablando y hasta te llega la tierra? ¿Es solo el suelo que pisas? ¿También es la fruta que comes? ¿O también es la materia de la que estás hecho? Todo eso. Les mando un abrazo muy, muy grande. Qué gusto verlos. Este es un tema que inspira, abraza y apasiona. Y entonces, de verdad, qué ganas de vivirlo. Los espero el siguiente sábado. Y pues bueno, síganos en redes sociales. Y ahora que vayan, nos dejamos sus comentarios. ¿Qué onda con la tierra? ¿Qué onda con el agua? ¿Cómo la ven? Y el siguiente fin de semana los platicamos. Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en Instagram, @ahoraque.radio. Gracias por acompañarnos. Bye. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.